Benvingudes i benvinguts sigueu. Gràcies per haver vingut, totes i tots. Família, primer de tot, amics i coneguts de César Simón, amics de la seva obra, un plaer trobar-vos ací. Avui celebrem el Dia de la Poesia, però també el Dia Mundial del Teatre. Un pensament també per al teatre. Ja sabeu que el Consell Valencià de Cultura celebra cada any el Dia de la Poesia, encara que no sigui avui, però avui la celebrem de manera especial, i ho fa, per si calgués dir-ho, amb ple convenciment de la importància que té aquest art de creació, acció, fabricació, composició, que són els diversos sentits que aplega la paraula grega poiesis, de la qual deriva. Però tampoc no estaria bé que no expressés des del Consell Valencià de Cultura les pors i les estranyeses que pot ser vosaltres i nosaltres ens hem plantejat tantes vegades. Quin és el sentit de continuar escrivint-la o dir-la, com avui, en veu alta? Fins a quin punt ens importa que la poesia estiga fora de la vida social massa sovint? És convenient o prudent que acceptem tan tranquil·lament que el poeta està sol, si és que ho està? Que el que escriu no importarà a ningú si no és a un amic o a un extravagant aficionat a llegir unes tires fòniques anomenades versos? Una institució com la nostra, si vol estar viva, té l'obligació de pensar-hi amb tot això i més. D'acord? Que no són solament els poetes els que estan sols, són també els amants del grec, del llatí, de la filosofia, d'això que anomenem, per dir-ho d'alguna manera, una mica massa compromesa, les humanitats. Vosaltres sou els nostres poetes. César Simón ho era. Ens conformarem amb un dia internacional, amb disfrutar quasi en cenacle d'una lectura en veu alta dels seus poemes? No hauríem de necessitar una data com aquesta, els 25 anys de la seva mort, per recordar-nos a nosaltres mateixos que César Simón va ser un poeta excel·lent, que el que va escriure és perdurable. Hauríem de poder recordar-ho al món fora d'aquestes parets. I a vosaltres, poetes vius, els veïns d'aquest món, us m'haurien de conèixer i saludar-vos cada matí al carrer. M'agrada pensar, com Pushkin, que la poesia és encara la deessa dels cants i de la història. Jo n'estic convençuda, i vos voldríem obrir el Consell Valencià de Cultura, casa de totes i tots, perquè en parlem algun dia si ho considereu oportú. Avui disfrutarem entre altres amics de César Simón i amants de la seva poesia. És una gran cosa, però vos convide des de la institució a pensar de quina manera podria César Simón o qualsevol de vosaltres entrar en la vida dels que ara, en aquest moment, passen, per exemple, amunt i avall per davant del número 3 del carrer Museu. I abans d'acabar, un agraïment especialíssim a Begoña Pozo, Txelo Candel, Juan Luis Bedins, Víctor Segrelles, Juan Pablo Zapater, per haver fet possible, a Ana Noguera, Vicente Gallego, Antònia Cabanilles i a Begoña Llandita. Gràcies per la vostra atenció, per la vostra assistència i vinga, comencem ja. Ana Noguera, teu és la paraula. Moltes gràcies. Bueno, moltíssimes gràcies, presidenta, i moltíssimes gràcies a tots i totes les persones que esteu ací, que feu possible que aquesta institució tenga sentit i que, a més, avui estem vinculats a la persona
a la figura i al pensament i la poesia de César Simón. Tenim un programa variat, entonces començarem primer en una mesa redonda que constituirà el primer acostament a recordar qui era César Simón, qui va ser el seu panorama i la seva època literària i també la seva profunditat poètica. En la mesa, Begoña Pozo, Vicente Gallego, Antonia Cabanilles intervendrán en ese orden, así que la primera tiene la palabra Begoña Pozo. Hola, bona vesprada. Moltíssimes gràcies, Dolors, com sempre, per les teues paraules amables. En aquesta taula redona jo estic molt feliç perquè vinc a fer de telonera. És una cosa molt del rock, però clar, és que estic així amb 2 estrelles. I això, no sé, alguna cosa es connecta per ahí, no? No sé, igual m'acosto jo massa. Com us deia, estic feliç per fer de telonera de dos de les persones que més m'han ensenyat sobre l'obra de César Simón, que són Antònia Cabanilles i Vicente Gallego. Antònia Cabanilles, des de l'àmbit universitari, ha exercit el seu incansable mestratge gràcies a diverses publicacions sobre l'obra de César, sempre atenta a una lectura profunda, rigorosa i il·luminadora, posant llum sempre de la seva obra. De fet, va ser una de les editores d'un dels primers volums que se li van fer homenatge, que era Aquaderns de Filologia. Vicente Gallego, des de l'espai poètic, ha estat també sempre un dels grans valedors i defensors de la poètica simoniana. Ha seleccionat poemes de César per antologies com la de Visó, en el seu moment quan només es podia triar un poeta o un poema. També ha antologat la seva obra, per exemple, en el 50 del 50, com a part de la generació del 50, o Una noche en vela, i com a punt culminant també va curar en el seu moment l'obra completa. Una obra completa que va eixir l'any 2016 i que Antònia ja havia reclamat l'any 2004, o sigui que va trigar 12 anys a eixir aquest volum, però que finalment ho va fer, una magnífica edició a pretextos. En aquest sentit, el que jo pensava és com s'ha reivindicat l'obra i la figura de César després de 25, durant aquest temps, però parlant d'estos últims 25 anys. La primera edició que es va fer, la primera antologia, era la de Palabras en la cumbre, que va fer Clàudia Simón per al Magnànim. Després, l'any 2002 també, es va fundar el Premi de Poesia César Simón, un premi que continua vigent i que reivindica tots els anys la memòria de César. L'any 2006 va eixir l'antologia de Una noche en vela, també el mateix any, el 50 del 50, les dues, com he comentat, a càrrec de Vicente Gallego. Després, això d'autocitar-se és una cosa una miqueta lletja, però obligació és la tesi doctoral que va dirigir Antònia Cabanilles sobre l'obra lírica de César Simón, en el meu cas, Poètica del paisatge i de la consciència, que teniu en obert, en PDF, assequible, al Roderic, al repositori de la Universitat de València. 2 anys després es va publicar l'assaig fruit d'aquesta tesi doctoral, que era Apuntes d'un diálogo inacabado con César Simón, per l'Institut Alicantino de Cultura Juan Gil Albert. Després va aparèixer aquesta obra completa que deia abans i que, a més, incloïa un llibre inèdit fins a aquell moment, que era El pretexto i el fervor. I al desembre del 2022, és a dir, després d'uns anys, nosaltres a la facultat farem aquest homenatge i ara també se li ret homenatge a la figura de César ací al Consell Valencià de Cultura. I la data més imminent, ara el 2023, que crec que sí que se pot dir, no, Clàudia, això ja sí, no, perquè ens ha arribat per assignar el contracte, o sigui que sí, això ja va de bo, es tornarà a fer, es reeditarà aquesta antologia de Palabras en la cumbre amb un prefaci i un postfaci, però vull dir, és una manera de tenir l'obra novament a l'abast en aquesta antologia. Això implica també, d'alguna manera, recordar aquestes fites perquè és difícil quan es tracta d'un poeta que, com ell mateix deia, mai no havia fet especialment cas a la part pública ni a la promoció, no li interessava. Ell es definia com un poeta de aledaños i li agradava més estar en un altre lloc. Però hem de valorar, d'alguna manera, aquests esforços que s'han fet. Jo penso que, tot i que caldria fer-ne més,
Tots els que s'han fet fins ara són necessaris i han estat profundament positius per a mantenir viva la seva veu i sobretot, com dèiem, un poeta que va dedicar poca atenció, no, a la promoció personal. I com ell mateix reconeixia a les últimes entrevistes, una que va concedir a Macondo, deia que això també podia haver estat negatiu, però jo trobo que amb la recepció posterior que n'hi ha hagut de la seva obra realment no és tan important. De fet, s'ha convertit en una figura de culte i de referència, sobretot des de finals dels anys 90, ja no només per autores, diguem-ne, d'àmbit regional, que era sobretot on tenia el pes als anys 80, no? Sinó també més enllà de les fronteres del nostre territori. Per tant, malgrat ser una veu refractària, com s'ha dit moltes vegades, no? A les codificacions, a les generacions. Jaime Siles el va definir com el poeta al que no li calia generació. S'ha parlat de poeta isla flotante, no sé, de moltes formes, no? Però amb el pas del temps el que s'ha manifestat és que té una veu sòlida, incisiva i que, com deia Miguel Casado, era i és necessari acostar-se a la seva obra a partir d'aquelles, com deia ell, altres formes de mirar, no? És a dir, obrir el ventall per acostar-nos a les poètiques del 50, en aquest cas. Si pensem a aquesta valoració, doncs convindria també reflexionar mínimament sobre la projecció, encara que quedaria per fer, no? De l'obra i de la figura de César Simón. Com deia, no? Si totes aquestes qüestions posen de manifest que la seva obra té, no? Un lloc privilegiat entre lectores, lectors, poetes, crítics, editorials, institucions culturals i, òbviament, universitàries, també és evident que cal encara més propostes que tornen d'alguna manera a incidir, a focalitzar la importància de la seva obra, pensant també en aquests textos inèdits que en algun moment van quedar fora, com és en el cas de la tesi, i on jo precisament també comentava la necessitat de fer estudis sobre la narrativa de César Simón, perquè realment van en camí paral·lel, la poètica i la narrativa, i probablement ahí trobaríem elements molt interessants. A més, tenint en compte que encara hi ha material inèdit com aquesta Casa desnuda que avui ens presentaven de Legendària. Això crec que ens obliga d'alguna manera a repensar en la necessitat de tornar a centrar la seva escriptura i per això aprofitant totes les institucions que d'alguna manera estem avui així i les que no, que es poden i deurien també sumar-se, doncs pensar en accions que tornen al llarg dels pròxims anys d'alguna manera a posar de manifest novament la profunditat de la seva obra i del seu llegat. I amb això, que continue la paraula. Té ara la paraula Vicente Gallego. Buenas tardes a todos. Me siento muy honrado de compartir mesa con tanta buena amiga, en este caso. Quiero saludarme especialmente a Claudia y a Gustavo, los hijos de César, que hacía mucho tiempo que no veía. Y bueno, hubo un poco de lío porque no sabía muy bien si Antonia tenía que hablar sobre la vida, o sea, sobre la persona de César, y yo tenía que hacerlo sobre la poesía. Pensamos al principio, luego se cambió, pero en realidad creo que no ha trastocado nada de los planes, ni de Antonia, ni los míos, porque hablar de César era hablar de su poesía, y hablar de su poesía era hablar de César. Quiero decir que era un hombre sin doblez, era un hombre absolutamente íntegro y entregado por completo a su ser como él era, ¿no? Que era especialísimo. Para mí, la figura de César supone tanto como la de Francisco Brines, son los dos grandes maestros, ¿no? Por edad, por cercanía, por vida compartida. Yo conocí a César muy pronto, cuando iba a la Facultad de Filología. Allí estaba José Luis Martínez también. Y yo entonces empezaba a leer poesía, empezaba a tratar de escribir. Y un día me enteré de que nuestro profesor de poética y retórica, que era César Simón, pues era poeta, ¿no? Yo lo que había visto ya es que era un ser muy especial.
a mí me resultaba absolutamente marciano desde mis 19 años, ¿no? Porque andaba siempre como entre una especie de ausencias y algodonosas y de estados contemplativos, ¿no? Que se sucedían en él. Yo recuerdo una anécdota que he contado 1000 veces, pero que creo que define muy bien el temperamento y la manera de ser de César. Y es que andábamos un día en clase de poética. Esto José Luis lo ha contado también en alguna entrevista. Y bueno, César estaba dando clase, entonces estaba hablando de Quintiliano, me acuerdo, de Boileau. Teníamos las tres poéticas, la de Quintiliano, la de Boileau y me acuerdo ya de quién era la otra, en un librito, ¿no? Y entonces, bueno, César estaba disertando muy sabiamente, por otra parte, porque tenía unos conocimientos infinitos de retórica, etcétera, sobre estos temas tan sesudos, pero era como las 4 de la tarde en ese aula, a lo mejor era un día de mayo, hacía calor, esa somnolencia, ese silencio murmurante, por otra parte, ¿no? Y César de repente se quedó como en éxtasis, cayó y dijo, al cabo del rato dijo, ¿ustedes se han fijado en que los perros corren de lado? Se produjo un silencio, toda la clase. Entonces se quedó, profundizó un poco en su extrañeza, ¿no? Y finalmente dijo, pues eso también es vivir. Y ahí estaba todo César, ¿no? Ahí estaba todo César. César vivió para su interioridad, para lo interior, y esa interioridad la encontraba él reflejada en todas aquellas cosas que están ahí, en los montes, en las grises avenidas ciudadanas, en los desmontes, en la metrópolis, en las hojas de los árboles. César encontraba ahí su propia interioridad, vista en el espejo de lo natural, ¿no? De lo que nos rodea. César tenía poco trato con el pensamiento. Él no andaba buscando, como casi todos hacemos, experiencias, ¿no? Sino que él iba buscando la no experiencia. No iba buscando tampoco el conocimiento, iba buscando el no conocimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque se había dado cuenta de que hay en nosotros, en todos nosotros, algo idéntico a lo que él le llamó lo hermético, ¿no? Lo misterioso. El misterio de la conciencia, que es incapaz de objetivarse a sí misma para contemplarse, para convertirse en un objeto de conocimiento, ¿no? La conciencia es puro conocimiento, es la conocedora de todo lo que vemos, ¿no? Entonces, él estuvo toda la vida tratando de penetrar ese misterio de la conciencia en la que aparece el mundo, ¿no? Él tuvo una búsqueda de la verdad o del sentido singularísima, porque no fue una búsqueda guiada por tantos modos que hay de hacer esa búsqueda, no fue a través de la filosofía estrictamente, no fue a través de la religión entendida como una religión determinada. Él era un hombre tremendamente religioso, pero no teísta, ¿no? No teísta. Él veía a Dios en todas las cosas, es decir, veía la hermosura de todas las cosas y veía el misterio sobre todo de todas las cosas. Por lo tanto, su principal objetivo, aunque no era un objetivo para él, era naturaleza, era precisamente cantar ese misterio, ¿no? Misterio que él no quería desvelar. Él decía siempre que no hacía falta una solución, ¿no? Sino simplemente ser conscientes del tremendo misterio que nos rodea, en el que estamos inmersos y que finalmente somos. Yo, en esta ocasión, en la que se acaba de publicar por parte de la editorial Banda Legendaria, creo que son 11 poemas inéditos de César. Cuando yo publiqué la edición de la poesía completa de César, hablé con Claudia para ver si había algunos poemas inéditos, ¿no? En aquel momento no se pudieron encontrar porque aún estaba muy reciente, en fin, aunque habían pasado años, todo ello, y no había habido tiempo a lo mejor o ánimo para poder mirar en todo aquello. Juan Pablo tomó nota de aquello y habló con Claudia hace poco. Y bueno, tenemos el milagro de estos poemas. Cuando hace muy poco Juan Pablo me dijo que me iba a enviar 11 poemas inéditos de César Simón, yo me puse a temblar, ¿no? Dije, qué alegría, ¿no? O sea,
a ver cómo están estos poemas, si le dio tiempo realmente a corregirlos, a cernirlos, y cuando leí los primeros versos me di cuenta de que aquí está el César que todos conocemos como lectores de cuerpo entero, ¿no? Con esa esencialidad suya de la palabra, con esa transparencia, con ese enfocar siempre a lo sustantivo, nunca a lo accesorio, ¿no? César siempre decía, cuidado con el adjetivo, ¿no? Y yo siempre he extendido ese pronunciamiento suyo a cuidado con lo adjetivo. Su manera de vivir era esa, ¿no? Cuidado con lo adjetivo, cuidado con lo que sobra, en todos los órdenes de la vida, ¿no? En el trato con los demás, en la mirada, en el juicio y, por supuesto, en la escritura, ¿no? Una vez, y que no quiero prolongarme porque somos mucha gente, una vez, ya muy al final de su vida, César me invitó. Nos había invitado a todos varias veces, pero es eso de que cuando se invita a mucha gente, pues nunca coinciden todos y tal. Y un día me dijo, Vicente, ¿te vienes conmigo a Villar del Arzobispo? Y dije, pues encantadísimo. Y recuerdo ese día como un día maravilloso, ¿no? Nos fuimos él y yo mano a mano a Villar del Arzobispo. Me enseñó la casita que teníais allí, maravillosa, una casa humilde absolutamente, pero por otra parte en un lugar privilegiado, ¿no? En mitad de los montes de Villar, con ese sol que hace allí, con esa claridad, con ese silencio fragoroso del monte, ¿no? Y allí pasé un día que no olvidaré, donde me dijo muchas cosas. Yo callaba sobre todo y le escuchaba hablar. Él no hablaba mucho, pero cuando tú callabas, pues entonces hablaba. Entonces yo al principio, como tenía mucha vergüenza y era muy tímido, cuando empecé a relacionarme con César, yo hablaba mucho y él callaba. Luego, poco a poco, fui aprendiendo a callar y él comenzó a hablar, ¿no? Y ahí es donde yo, pues, aprendí muchísimas cosas, ¿no? Y para terminar, pues quiero leer un poema homenaje que le he escrito a César y que habla precisamente de ese día que los dos pasamos allí, allá arriba, como él decía, en sus lares, ¿no? En Villar del Arzobispo, homenaje a César Simón. Allá arriba, a lo mío, tenéis que acompañarme, nos decías, que os prestaré una azada y entraréis en trato con la tierra. Será vuestra mi casa, el porche fresco, la lumbre del hogar, y si os quedáis, veréis lo que es la noche cuando se explica solas entre blancos, pedregales y olivos renegridos. Aquí se alza tu templo, la intemperie, el azul cristalino de este sueño, los predios de secano en que bebía su verdad gota a gota, tu palabra. A estos campos exangües, bautizados con fuego, llevaderos solo para perdices, te los quisiste bien ya desde niño, pues pasaste la guerra a su resguardo, dejándote acunar por las cigarras, jugando a tropelías con rapaces, levantiscos del pueblo, hasta darte de bruces, monte arriba, con tu amado silencio, más sagrado que todos nuestros dioses. Cuánta franqueza en ti, madrugador, más aún que la aurora, reservado como la carne muda del asombro, maestro, amigo mío, mío y de cada rama, cada brote, cada chispa de vida, no podré agradecerte el día que él, paseando contigo por tus lares, escuchándote hablar honestamente, rozabas con las yemas de los dedos las agujas del pino, me advertiste, un silencio hay más alto que la música, y en tus ojos, serenos como el agua, daba miedo mirarse, más azules, más claros, esperando ya la muerte que te lo habían dicho los médicos. Sabías que venía a llevarte y tú a lo tuyo, a tu oración callada, al hermetismo que cifraste en tu sombra y en la cuestión del eco de tus pasos. Vivías de tu fe ya puesta en nada, haciendo del fervor tu único norte, ardiendo con el fuego, porque nadie se explica lo inaudito. Leyéndote, se abrieron estos ojos. Por ti sé exactamente dónde estamos, en las altas esferas, en el amor supremo, caminando aún bajo los cielos de tu tierra. Aquí tu mecedora sigue en vilo y se ponen las cumbres de puntillas para escuchar tu canto, el de tus últimas endechas a la noche. Qué delgada tu voz y cómo tiembla la vela que encendiste entre luceros. Muchas gracias.
Os recuerdo, aunque ya han hecho mención tanto Begoña como Vicente, que fuera tenéis a vuestra disposición una plaquette de poemas inéditos que le agradecemos mucho a Claudia, a Gustavo, a la familia de César, a Juan Pablo por la minuciosidad del trabajo en escogerlos, en mirarlos, por supuesto a Banda Legendaria, que ha hecho una edición extraordinaria y muy cuidada, y el prólogo es de Vicente Gallego. Así que cuando lo leáis, no solo leeréis a Vicente, sino lo oiréis con la profundidad de su voz, que yo creo que lo transmite con una fuerza increíble. Y ahora sí tiene la palabra también Antonia Cabanilles. Muchas gracias, Antonia, por estar aquí. Gracias a vosotros. Buenas tardes. Yo voy a referirme, como ha comentado Vicente, a la relación de César con su poesía y en cierta medida siempre viene a ser lo mismo. Y voy a referirme concretamente a 2 tardes que pasé en casa de la familia Simonaura hablando con César. La primera era en la primavera de 1996. Recuerdo la fecha porque era con motivo de un texto que había escrito sobre la poesía amorosa de César, que iba a publicar, se iba a publicar en Avalorio, en la revista que en ese número llevaba a Francisco Salinas, ¿no? Y era, creo que, el primer homenaje que se hizo a César. Entonces le llevaba a César el texto para que me lo revisara y César no le encontró ningún problema cuando había muchos, pero a partir de ahí empezamos a hablar, ¿no? Y al hilo de ese comentario empezó César a sacar carpetas con material todavía inédito entonces. Y recuerdo que empezó a leer una carta a Juan Gil Albert, la primera carta que escribió, que yo creo que entonces César, si no recuerdo mal, tendría unos 17 años. Y empezó a leer y hubo un momento en el que empezó a leer, pero continuó leyendo en silencio, ¿no? Y de repente exclamó, ¡qué pronto fui yo mismo! Y yo no recuerdo, pero sí que recuerdo eso porque me llamó tanto la atención y me imagino que al hilo de lo que decía la carta que acababa de leer, empezó a comentar lo que él denominó la poética del estar, que es el hecho de saberse vivo y sobre todo el saber entregarse con pasión a lo habitual. Ese nombre, la poética del estar, hacía referencia a un texto, a un libro que acabamos de comentar, que es La poética del espacio de Gastón Bachelard, que es uno de los textos que a César le interesaba desde la perspectiva de teoría literaria, pero también desde su propia escritura. Y aprovecho para decir, Begoña ya ha comentado que, por cierto, la telonera es la que más tiempo y más energía le ha dedicado a César Simón en todos los ámbitos. Ella le dedicó su trabajo, su tesis, a esta dimensión, a la obra lírica de César Simón, Poética del paisaje y de la conciencia, ¿no? Que luego se convertiría en libro. La poética del estar, que decía César, sería la capacidad de aislarse para no dejarse arrastrar por lo urgente, para no sucumbir a la confusión, para atender a lo que realmente es importante, estar vivo y saber que se vive. Esa conciencia es fundamental en toda la obra de César Simón, tanto en la poesía como en la prosa. Y Luis Cernuda, un poeta muy querido por César Simón y por Juan Gil Albert, en una de las composiciones de Ognos titula justamente el acorde a ese sentimiento, a exponer ese sentimiento, esa conciencia y ese saber. Cito a Luis Cernuda.
Plenitud que repetida a lo largo de la vida es siempre la misma, ni recuerdo atávico ni presagio de lo venidero, testimonio de lo que pudiera ser el estar vivo en nuestro mundo. Vicente acaba de hacer referencia a esos instantes en los que César, sobre todo en el billar, en la naturaleza, se siente realmente vivo, a ese estar vivo en nuestro mundo. La reflexión y el fervor, respondiendo a esa concepción vital, son las que definen la obra de César Simón. En Extravío encontramos un poema que seguramente se leerá esta tarde, Arco Romano, que es ejemplar en este sentido. La imagen del arco es una de las imágenes o un símbolo del misterio, pero también de la belleza. Separa lo continuo, divide el mundo en dos, dice el poema de César. Abre y cierra a la vez, cerrado pero abierto, es decir, limita y libera. La figura del arco también es la evidencia o es lo que pone en evidencia el vano. Este poema enlaza con otros libros anteriores de César en la medida que continúa con el enigma que instaura la conciencia, pero varía bastante el modo en el que se vive. Aquí reaparece el fervor de la belleza y aparece el fervor en la nada. El arco es como yo, que no concluyo, porque fui contra el cielo como el arco, de vacío a vacío en la belleza, de la nada a la nada entre la luz. La poética del estar sería la condición necesaria. Aquí el poema ya se transforma en una experiencia del ser y en una reflexión sobre el ser. Esta será una constante que llegará ya hasta el jardín. Allí hay un poema que lleva por título Lo recóndito, en el que encontramos los siguientes versos. Permanecer distante de toda aquella confusión, sentir estas honduras que ya la carne no perturba, ser lo de siempre, lo lejano, lo recóndito, lo tranquilo. Jaime Gil de Viedma decía que los poetas siempre hablan de sí mismos, aunque aparentemente estén hablando de otros poetas o escribiendo sobre la obra de otros poetas. Así que apoyando esta transferencia voy a citar a César Simón de nuevo en relación con Juan Gil Albert. Son dos fragmentos pertenecientes respectivamente a la semblanza y a la carta que escribió con motivo del homenaje a Juan Gil Albert que le dedicó en 1991 la revista El Monográfico que dirigía Pedro de la Peña. Esta es la otra tarde a la que hacía referencia y ahora ya estábamos en 1997. Después de comentar sus lecturas de aquellos días, Séneca, los pensamientos de Pascal y Santayana, volvió a la pregunta, ¿qué nos llevamos de la vida? Y se centró en la reflexión que había hecho unos años antes para la revista, para el homenaje a Ángel Albert. Esa preocupación no era reciente, aunque en esos momentos estaba acrecentada. La preocupación, igual que las lecturas, le habían acompañado siempre. Estas lecturas siempre. Yo también voy a contar una anécdota. Siendo estudiante, estaba en un aula en el edificio que entonces compartíamos con historia y geografía. Y entonces se estilaba eso de asistir de oyente. Yo no estaba matriculada en la asignatura a la que ha hecho referencia Vicente, pero iba una amiga y yo me apunté y llevaba un libro que era de estética literaria de unos autores alemanes. Y César pasó por mi lado
y me dijo, no hay tiempo, lea a Séneca. Yo me quedé muerta, o sea, tan muerta que no volví a clase. O sea, vamos, lo he lamentado toda mi vida, pero en aquellos momentos, nada. Tenía razón por santo. Exactamente, pero bueno, pero en aquellos momentos, yo que no era alumna, que bueno, dije, en la semblanza a Juan Gil Albert, César escribió, ¿qué nos llevamos de la vida? Cuando desaparecemos, ¿qué nos llevamos de la vida? ¿Qué hemos ganado? ¿Cuál ha sido nuestro balance? Como diría Juan, son palabras en la cumbre. Y lo que nos llevamos de la vida es la intensidad y la verdad con que la hayamos vivido. ¿Es una obra lo que nos llevamos? La obra no. La obra puede ser, y lo es, una trampa más. Todo lo que queda después de la muerte es inútil. Nuestro nombre no es nuestro, nuestra carne tampoco. Lo importante es no haberse dejado arrebatar la ocasión única. Y no es que las vanidades y las glorias del mundo no cuenten, pero ¿qué son comparadas con los simples días que se deslizan? Lo esencial es estar vivo y saber que se vive, es decir, saber entregarse con pasión a lo habitual, a lo que pasa, al resplandor de las ilusiones, aun sabiendo y sabiéndolo bien que nos estamos entregando a lo pasajero. No es extraño que Claudia eligiera como título Palabras en la cumbre a la hora de hacer una antología de la obra de César. Y acabo, y yo lo hubiese hecho toda mi intervención citando a César, acabo con un fragmento, esta vez también de la carta a Juan Gil Albert. ¿Qué me importa si es justo el mundo ahora contigo? Si te reeditan o te leen, si te otorgan el puesto que merecen los manuales de literatura. No me importa ese mundo, no me queda tiempo para eso. Me importa lo que he dicho, que ya nunca podremos otra vez perder el tiempo hablando y más hablando del aire que circula, de las cosas más altas de la vida. Gracias. Le voy a pedir a Lucho Roa, que lo tenemos aquí cerquita también, porque tenemos la grata suerte y la sorpresa de poder escuchar unos poemas de César, pero musicados, en este caso por Lucho Roa. Decirse estos misterios de la noche al borde de una cama frente al espacio absorto de un suelo iluminado por turbio resplandor. Si pudiera decirse cuánto llevamos vivos o muertos hablando o en silencio, respondiendo o llamando nuestras perdidas voces. Decirse en estas ocasiones, se sabe o se confiesa la ignorancia. Si somos el cimiento o la espuma del mundo, o si tal vez tan solo
un silbido lejano en el pozo sin fondo de la noche. Permanece en silencio cuando amas. Escucha al fondo la vastedad de la respiración, la gota de agua, el rumor del viento, y ven de lejos al amor, y ven de lejos, y ven de lejos al amor, de lejos ven, y ven de lejos, desde la noche, desde el desierto, arrimado a los muros, a perecer en él como acto único, y ven de lejos al amor, de lejos ven, y ven de lejos, y ven de lejos al amor, de lejos ven, y ven de lejos. Bueno, pues ahora vais a ser los amigos y amigas de César los que pongáis vuestras voces para los poemas de él. Os iré llamando y salís al atril bajo el abrazo de la mirada de nuestro primer presidente del Consell Valencià de Cultura, Juan Gil Albert, que yo creo que hoy también estará o se sentirá satisfecho de este homenaje. El primero de ellos, Juan Luis Bedins, presidente de Clave, y a quien doy también las gracias muy especialmente por haber trabajado en organizar este y tantas otras cosas del Consell Valencià de Cultura. Muchas gracias. Buenas tardes. El poema que voy a leer se titula Casa vacía. Tiene 4 fragmentos muy breves y pertenece al libro Extravío. Casa vacía. 1. Cuando cerró la puerta y quedó solo el cuarto, qué dolorosa luz y qué antiguo problema volvió de nuevo a plantearse. 2. Este lejano resplandor, ¿qué esconde o qué declara después de lo vivido? ¿Quién no vendrá ya nunca, ni ha de llamar, ni acaso ya no exista para siempre? 3. Vacía ya de muebles, todavía una luz, una confidencia secreta, escapa no a los hombres, sino a los dioses. Nadie podrá saber qué delicada sombra de un drama ya vivido permanece. Y 4. La luz del muro del cuarto y el silencio y la beatitud inexpresiva del misterio. Gracias. Txelo Candell, que también representa al Aula de Poesía de la Universitat de València, organizadora també d'este acte y además entidad adherida. Bueno, muy buenas tardes a todos, muchas gracias.
Voy a leer el poema El centinela de Erosión. Aquí llevo esperando varios años. Lo que sucede ahí dentro no me importa. Comprendedme, me mezclo, lleno folios, pero mi gran tarea es este muro. Este muro lo nombran en un libro, que supone que no hay nada detrás. Preparo sin empuje esta evasión. Desconfío, calculo, estoy callado. Callarse, tocar fondo, lo mejor. Tengo un vago tumor en el cerebro. Indiferentes ruidos me circundan. Aleteos de moscas blanquecinas. Sé muy bien ser muy breve. Están mis manos precisas, recortadas, y es absurdo este esperar o no, este pensar o no. Y es tan extraño tener venas y carne que inexpresivo masco tantos días. Me aburro normalmente. Las cosas ya veremos. Josep Gavaldà. A César, poeta del billar, le gustaba bromear sobre el Cerro Simón y el Cerro Gordo. Hoy se ha hablado mucho del billar y yo también he recordado la casa de allá arriba. Leeré Pared con Sol de Extravío. ¿Qué esfuerzo la concentra en una operación remota? Y las sombras de hierros y pilastras cómo tiemblan a veces, ahondando un misterio que no existe. Todo lo que en el fondo se dirime, este escenario escueto que ella integra, refulgente de sol, fulgurante de cal, elevado y solemne hasta los cielos, rincón por el que paso es en el azar del mundo un instante furtivo en el que me detengo. Sí, me detengo cuando voy de paso. Fragor del mundo, escucho tus palabras, el dramático esfuerzo inconsistente de tu derrumbe interno. Vacilante en la cumbre de este momento de mi vida, un instante registro la presencia que soterrada insiste en tales decorados misteriosos. Paredes de extramuros, junto a los cuales, siempre fugitivo, apresurado y silencioso, precipito mi vida no sé a dónde. Marc Granell. Los pasos. Más noche que en las calles cabe uno cuando pasa. ¿A qué andamos? Allá creo que existe una muralla. Cae la desolación a tierra. Es suelo. Qué charco, qué silencio. El límite, qué claro. Noche cruda, haznos como tu hielo. El diamante es duro, está al final. El azufre es ardiente, se rebasa, se vuelca, llega al más allá. Tu triunfo es un delirio o muerte. Pero nosotros somos turbios, no cuajamos, no vemos bien la sombra. Y sin embargo, qué ágiles, qué fugitivos tras la esquina subimos por la noche, huimos, nos perdemos en los años. José Iniesta. José Iniesta. De templos sin dioses, algo secreto. A Federico Chopin. Hay en tu vida
algo secreto. Es una noche en una casa, los balcones abiertos al jardín. En las habitaciones ya no hay nadie y fuera solo luz lunar. Pero el piano suena quedamente con una melodía muy antigua, tan antigua que nunca ha enmudecido. Un pájaro es quien canta, hay una rosa y hay una espina en el balcón. Tú eres el pájaro que canta. Tu voz es inmortal porque no es tuya. Y tu carne es efímera y doliente. Miguel Mas. Misterio y melancolía de una calle. Moho de estío. Patios interiores. Balsa enorme en que leen o dormitan tras los muros oblicuos de los pisos. Fuera, una radio. Fran Purcell, Mantovani, disuelve melodías en las podridas aguas de la tarde. ¿Dónde se habrán hundido? Cubos de la avenida, gran desierto, apartamentos blancos, rosas de mar, la vaguedad solemne. Carcoma de los muebles, el deseo sin estridencias, como orada todas las blandas carnes a las 4 del mes de agosto o julio. Fuera ese inútil libro, o cuellos, ¿quién os roza más útil que la muerte? José Luis Martínez. El pasmo, no amar a nadie con la proximidad que fue ceguera. Amar. Hay otras cosas. El aire puro, la corteza del árbol, las criaturas desvalidas. Pero, ¿amar otro cuerpo? ¿Fingir alcances? ¿Ser ciego y sordo? No, no sirve. El pasmo más profundo es el silencio, los roces de las manos sobre la dura piedra. Blas Muñoz. De su primer libro editado, Erosión, el poema que cierra el libro, Viento en Monte Olivé. Palabra, no destruyas en torno a ti la muerte, lo que las manos tocan sin romperlo, esa vasta molicie, espejo transparente, este suceso del viento en los olivos. Sé una sombra consciente que todo lo recubra sin mancharlo. Mano absorta, ve al fondo, mira el sembrado en plata de las copas para cada silencio, un tenue grajo. Roza el tronco, la piedra, traza despacio, sin extremar nada, esa gran curva lenta que se cumple. Nombra, pero no enturbies, aquel cielo del charco bien inmenso, grave mueca que fuimos y que somos. Adelina Navarro. Bona vesprada a tots. Estic així en nom d'Antonio Cabrera, el qual admirava molt a César Simón. I vaig a llegir el fragment 9è del llibre de César, 15 fragmentos sobre un único tema, el tema único. Y el fragment 9è fa aixina. Y encaminarse a grandes avenidas donde las sombras recortadas y nuestra propia sombra extáticas dibujan la
intensión de un problema irresoluble, la presencia total en que existimos, la materialidad intrascendible, el pleno, infranqueable, no el vacío, la diafanidad de una conciencia que vibra como llama, que aparece en el mundo, lo delata, lo ilumina, lo ahonda y lo destruye. El polvo en las mañanas nos envuelve. Mucho antes que la muerte nos ocurre la verdadera muerte, nuestros pasos solemnes, nuestra nube de oro, el esplendor disperso de los días sin nombre. Ese tiempo de siempre es nuestro tiempo. Gracias. Lluís Roda. Del primer llibre de César Simón, Pedregal, el poema que abre el llibre, Lo que nos diste. Avena diste, nubes, diste el silencio de la tierra, la densa pulsación de un vino que lamía la carne. Diste el ocre, ribazo, que alimenta esas brozas. Sabíamos de las piedras, de noche allí se posan los mochuelos, las diferentes copas y los modos de estar, de ser ásperos, duros, el olivo, el almendro, el algarrobo. Para nosotros era el tiempo raudo, más difícil la llama de la sangre, pues yo creía ver en el tostado rosa de la piel los puntos de arena aún, la sal ya seca en finos encajes, en el pelo aún mojado de aquella agua del mar que en él olía. Yo allí creía ver algo más hondo que un fácil cuerno de abundancia. Oh ribazo clemente, entonces vino tu cuerpo, vino tu sustancia, tu hondura, tu volteo en la luz, en las nubes y la broza. Vino entonces el acto de las ropas, tosco, el tanteo de los frutos que a las manos prendían en sus cepos. Y nosotros sabíamos, no obstante, que estábamos perdidos, hundidos en la tibia madriguera, en el vergel viscoso de un instante. Allí, prietos, como un canto rodado en el lecho del río. Allí, entregados, mas sin perder la aguja que te punza la frente. Y por eso mismo serios, humanos, con la vida cierta, verdadera, en sus límites tenaces. Aquí había de ser la salvación, o no sería nunca. No, no lo sería. Así había que ser, amargos como el baladre en medio de la rambla, ásperos, duros como la carrasca, simples, intensos, sin quererlo ser, como el tomillo. Sabedores mudos como la roca, como el cielo raso, que allí están, y allí insisten, y allí esperan. José Saborit. Arco romano. En medio de las viñas se levanta. Testimonio de un tiempo, ya es el tiempo. Permanece, si llueve, solitario,
y solitario cuando quema el sol. Divide el mundo en dos, insiste y calla, cerrado, pero abierto el hermetismo de la interrogación que no se extingue. Y es excesivo para explicitarlo. Conclusión, irreal planteamiento. El arco es como yo, que no concluyo, porque fui contra el cielo como el arco, de vacío a vacío en la belleza, de la nada a la nada, entre la luz. Jaime Siles. Inmerso en oro. Calor es el silencio, y oro fino, y áspero polen el aroma intenso. Ebrio y sumido voy en calor denso, pero consciente por lugar marino. Aparto ramas, sigo este camino, cada vez más profundo y en suspenso, y cada vez más hondo es el incienso de la fruta que busco y adivino. Me detendré, apresaré el instante, ¿es sensación de vida o de vacío la delicada sombra vacilante? ¿Y va hacia algún lugar o es un desvío esta ruta que sigue hacia adelante bajo la nube de oro del estío? Se me ha olvidado comentar que Jaime Siles fue impulsor de este homenaje. Elena Torres. En un altiplano de extravío. Llegamos a una fuente, era un altiplano. Una hora del mundo, nos dijimos, una hora solemne, como todas las horas. Había unos pajares. ¿Lugar deshabitado o es que lo estábamos nosotros? Paseamos bajo el calor de agosto, contemplamos el ancho, profundo, silencioso, detenido cielo. Perfilamos las bardas contra la lejanía. Escuchamos la fuente, paseamos de nuevo. Bebimos agua pura y nos mojamos las secas manos. Una hora del mundo, nos dijimos. Aquí, en un altiplano, vino un hombre de luto con hierba a las espaldas. Pasaron luego 2 motocicletas y se perdió su estela en la distancia. Imperaba el silencio. Esta hora perdida, nos dijimos, este no saber nunca en qué lugar del tiempo y del espacio, de la realidad y el sueño, sucede en nuestra vida. Anotamos mentalmente la fecha, 9 de agosto, 4 de la tarde, con todo lo que dice una fecha cualquiera. Juan Pablo Zapater, que ha sido organizador, promotor, impulsor y, bueno, alma de este proyecto. Unas brevísimas palabras para decir que me siento un privilegiado, como amigo que fui en su día de César Simón, como lector suyo y como director que soy ahora de Banda Legendaria Ediciones, por formar parte de este merecidísimo homenaje y por haber podido editar junto a mi compañero Víctor Segrelles esta plaqueta conmemorativa que hemos titulado Casa Desnuda, un título inspirado en uno de los poemas inéditos que contiene y que los propios hijos del poeta calificaron, desde que lo escucharon por primera vez, como un título muy suyo. Es bonito recordar a las extraordinarias personas que hemos conocido a lo largo de la vida, a los buenos amigos que hemos tenido y a los admirables poetas con los que hemos compartido charlas, proyectos y, sobre todo, versos inolvidables. En todas estas facetas tuve el privilegio de disfrutar muy de cerca a César Simón, en el trato personal, en la amistad recíproca y en la poesía de un maestro. Y en su nombre quiero leer esta tarde uno de los poemas de la plaqueta, que sigue tan vigente como la mano que en su momento lo escribió, y que hemos rescatado junto a los hijos de César para redondear su obra con estos 11 textos de los que Vicente Gallego,
grandísimo amigo del poeta y autor del prólogo, nos dice en el mismo: estos poemas son sorbos de vino fuerte y embriagan el corazón del que se acerca en silencio a recogerse y expandirse en su lectura. Son 11 solamente, pero la poesía no se mide por su extensión, sino por su intensidad. Hoy es, sin duda, un nuevo día grande para ella. El poema que abre la plaquette lleva por título Aquellas estancias y dice así: qué altas y qué lejos las estancias de las casas oscuras, temblorosas de noche, en donde te perdiste. Qué altas y qué lejos en las casas ardientes de los días estivos. Si regresaras, ¿se te abrirían sus puertas? ¿Recorrerías sus pasillos? ¿Escucharías sus canciones? ¿Oscilarían al viento las cortinas como si alguien terminara de salir? Y si llamaras, ¿te responderían? ¿A quién encontrarías? ¿A quién? Porque toda tu casa está desnuda, abiertas todas las puertas, vacías y silentes las habitaciones. ¿A quién? No son fantasmas esas voces, son entidades vivas que debaten una cuestión doliente, más allá de sí mismas y de nosotros mismos, alentadas por claros vientos, por los lejanos vientos que irrumpen y se esfuman en lo alto de la noche, donde tú los entiendes. La lectura de poemas la cerrará, en este caso, en nombre del Conservancy de Cultura, nuestro secretario Jesús Huguet, amigo también de César Simón. He venido, ya lo comprendes bien, solo por una tarde. He venido a decirte que todo da lo mismo. Vivir es finalmente un duro encuentro en un lugar vacío. Te contemplo, estás muda, ahí arriba, bajo el techo, junto a la viga. En esa habitación de los días remotos te apareces en esa mancha en la pared, alegre o triste, ya no importa mucho, puesto que nada habremos de decirnos. ¿Te quise? ¿Qué pregunta? Y es que lo vano del presente, su ingravidez, la dispersión de tantos días, todo lo pone en duda. Tú, yo mismo. ¿Y te guardo rencor? Obvio es que no, con tales presupuestos. La verdad es la suma de un tiempo ya vencido. A esa mancha debajo de la viga no le guardo rencor tampoco. Ya digo, es más complejo y es peor todavía. Así pues te contemplo simplemente. Estás ahí, desnuda en ningún tiempo ya, duende de mi extravío. Y si quisiera hablarte, peor sería. La palabra levanta mucho polvo. En esa transparencia donde el mundo se aclara, no es que me encuentre bien, pero respondo a la propia lejanía. He seguido viviendo, ya sabes, duro lecho. Aquí todo empezó y concluye todo. Adiós. Al menos es verdad que estás ahí, callada, como todas las cosas, como si nunca hubieran existido. Le pido a Lucho Roa, por favor, que se acerque de nuevo. Palabra, no destruyas, en torno a ti la muerte, lo que las manos tocan sin romperlo. Esa vasta molicie, espejo transparente, este suceso del viento en los olivos. Sea una sombra consciente que todo lo recubra sin mancharlo. Mano absorta ve al fondo, mira el sembrado en la plata de las copas. Para cada silencio un tenue grajo roza el tronco, la piedra traza despacio sin extremar nada. Esa gran curva lenta que hunde, nombra pero no enturbies aquel cielo del charco bien inmenso. Grave mueca que fuimos y que somos.
Palabra, no destruyas en torno a ti la muerte, lo que las manos tocan sin romperlo. Esa vasta molicie, espejo transparente, este suceso del viento en los olivos. Nos ponemos la ropa del verano que comienza y de pronto una canción se abre camino por los labios acervos, bajo nuestra frente sombría. Una letra banal que habla de un tú y se lamenta de un sin ti. Pero qué hermosa música. Recuerdo el tiempo ahora de los que creen fueron días felices, que tal vez lo fueron realmente. En tu opaco mirar el horizonte, no sabías que todo se te daba, juventud y distancia, para vagar sin prisa y acaso echar de menos otro día. Si dejaste escapar aquellas horas, así te desdeñaba, pródigo de ti mismo. Esta música ahora te certifica que la vida fue siempre un poco menos de lo que pudo, pero que luego es mucho más de lo que parecía. Recuerdo el tiempo ahora de los que creen fueron días felices, porque tal vez lo fueran realmente. Y en tu opaco mirar el horizonte, no sabías que todo se te daba, juventud y distancia, para vagar sin prisa y acaso echar de menos otros días, otros días, otros días. Oportunidad de poder cantar la poesía, ¿no? Que es un área que hace muchos años ya llevo, aprendí a conocer la poesía por tantos poetas españoles también, ¿no? Una iniciativa hace muchos años también, creo que en el 2004, sí, creo que sí, 2004, presenté un proyecto, ¿no? A la escuela de adultos, el Villar del Arzobispo, donde aceptaron un programa que tenía yo sobre Pablo Neruda, que era el centenario. Y de ahí creció esta amistad con gente de allí. Gente como Domingo Martínez, que fue director de la escuela de adultos, jubilado. También José Luis Varero, ¿no? Que era en ese entonces el alcalde. Miguel del Toro también, que era maestro, que hoy en día seguimos tocando guitarra y practicando allí. Fíjate todo el camino que pudimos hacer con la poesía, y aprendí a conocer al poeta, ¿no? Con autorización, por supuesto, de la familia y con el respeto que tenemos siempre los que hacemos música con la poesía, intentar gustar, llegar y estar aprobados, ¿no? Hemos caminado, hemos hecho un largo recorrido y después ya aquí, 25 años, imagínate. Se ha trabajado y hemos llegado a un buen final, ¿no? Bien, voy a terminar con este poema. Me habían
obsequiado 10 minutos, 5 y 5, como los poemas son cortitos, y solamente con la guitarra, mira, lo intentamos hacer, ¿no? Además está decir que muchos de los poemas, ¿cierto?, que aquí se han recitado, están musicalizados, hay un trabajo que yo no sé si Vicente puede decir si podrían reeditar ese disco, ¿no? Que ya no hay disco ya, pero ¿cómo, César? Que quedan todavía. Todavía quedan discos. Bueno, ya saben que tienen que pedirlo al Ayuntamiento de Villar. Es un regalo, porque fue un trabajo que lo quiera tener. Yo recordaba, muchos de estos poemas estaban musicalizados. Bien, voy a terminar con algo secreto. Hay en tu vida algo secreto, es una noche, es una casa, los balcones abiertos al jardín. En las habitaciones ya no hay nadie y fuera solo luz lunar. Pero el piano suena quedamente con una melodía tan antigua que nunca ha enmudecido. Un pájaro es quien canta y una rosa, y hay una espina en el balcón. Tú eres el pájaro que canta, tu voz es inmortal, porque no es tuya y tu carne es efímera y doliente. Hay en tu vida algo secreto, hay una noche, es una casa, los balcones abiertos al jardín. En las habitaciones ya no hay nadie y fuera solo luz lunar. Para otra vez lo haremos con piano y con todo lo demás. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Lucho, muchas gracias. Llegamos a la despedida y para la despedida nos faltan algunas palabras de algunas personas aquí presentes, que seguro que no por ello desciende la emotividad en estos momentos. Se ha hablado de Villar del Arzobispo, tenemos aquí a su concejala de Cultura y a su alcalde, a quien le pido al alcalde que nos pueda decir unas palabras. Muchas gracias a todas y a todos. La verdad es que me alegra ver caras conocidas aquí de Villar, algunas fotos reconociendo lugares como el Ayuntamiento, el Balsón, a César, más joven, a José Luis, que fue alcalde, que sigue con nosotros también más joven. Y la verdad es que Villar, estoy encantado de que muchos hayáis conocido a Villar por su poesía, porque la verdad es que es una faceta que yo personalmente no conocía, pero es un orgullo que un villarenco tan ilustre haya compartido su forma de vivir el Villar, de conocerlo y de expresarlo y de sentirlo de esta manera tan bella como es la poesía. Desde el Ayuntamiento de Villar queremos agradecer al Consejo Valencià de Cultura y a todos los organizadores el esfuerzo que habéis hecho para este acto tan emotivo que la verdad es que me ha gustado muchísimo. Ha sido muy emotivo, muy bonito. La poesía suele ser lo que tiene que suele ser muy bonita y muy emotiva. Agradecer también a César Salvo su interés para cuando pensaba que no llegábamos, pero sí que hemos llegado. Y nada, por parte del Ayuntamiento agradeceros, invitaros a todos a conocer en persona, si no lo conocéis al Villar todavía, estáis invitados, a la familia, podéis volver cuando queráis, estáis invitados y será un placer. Y nada, por nuestra parte seguiremos apoyando la memoria de César. Hace cuestión de 4 o 5 años la sala, el Centro Cultural, le pusimos en su nombre, en su honor. Hay versos que he visto puestos en el panel allí hay colgados, se puede visitar en cuando quiera, me ha llamado la atención. Y estáis invitados, también hay una calle, o sea que nosotros por parte del Ayuntamiento siempre se le tiene presente. Pero bueno, pues siempre se le puede tener más presente, se le puede recordar y os invito a todos y a seguir haciendo cosas por él. Muchas gracias. Nos acompaña Francisco Molina, director territorial de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, en nombre del presidente Ximo Puig. Creo que nos trae también unas palabras.
Bona vesprada, presidenta del Consell Valencià, Dolors Pedrós, estimada Ana, Vicente Gallego, Antonia, Begoña, familia de César Simón, también el alcalde del Villar, ¿no? Vicente i la concejala de Cultura, Maria Àngels, i sobretot moltes gràcies per convidar al president de la Generalitat a presidència, en el qual jo represente avui en este homenatge, ¿no? de César. Comentaba Vicente de que él había tenido la suerte de tener a César Simón en la universidad y había llegado a César a través de su presencia. Yo no tuve esa oportunidad, pero llegar a César Simón es de diferentes maneras. Yo llegué, como ha comentado Antonia, a través de Francisco Salinas, de Paco Salinas del Grupo Alorio, ¿no? En el cual participó en un homenaje que ya no está entre nosotros, ¿no? En el tema. Y realmente llegar a César ya desde el Pedregal, ¿no? Desde 1970 hasta Templos sin dioses, ¿no? 1996, ¿no? Es toda una obra que yo creo que hay un eje ahí fundamental, que es un eje existencialista, un eje del hablar de la vida y de sí mismo. A mí me recordaba, por ejemplo, cuando Heidegger hablaba del da, del ser, el da es ahí, el ahí, nuestra circunstancia. Esto que Ortega dijo que nosotros, no, yo soy yo y mi circunstancia. Pero lo interesante es lo que sigue en la Meditaciones del Quijote. Si no salvo la circunstancia, no me salvo a mí. Esa lucha, ¿no? De circunstancia, de real y de lo que yo soy es lo que conforma nuestra existencia, ¿no? Y yo creo que en la obra de César está. Vicente Gallego, ¿no? Dedicó en su obra, ¿no? Su obra completa a esa posición. Pero yo sí que quería recordar esa síntesis que realiza la doctora Pozo, Begoña, en su tesis, ¿no? Donde ella, en la tesis de la obra lírica, ¿no? de César, cuando dice que el universo simoniano gira en torno a dos ámbitos fundamentales. En primer lugar, el paisaje, caracterizado por su interiorización y proyección constantes. En segundo lugar, la extrañeza ante la realidad de la conciencia. Ambos aspectos son conformadores de la realidad individual. Y continúa la doctora Pozo diciendo: el tono que caracteriza la obra de César y su escritura tiene que ver con la capacidad de asombro. Aquellos que nos acercamos por diferentes vericuetos a la obra de César compartimos ese asombro, ¿no? Que, como alguien dijo, es el principio de la sabiduría, ¿no? De la sabiduría. Yo sí que quisiera terminar ese pequeño, ¿no? aportación desde Presidencia de la Generalitat al homenaje de César, recordando, salido antes, algo secreto de su poemario Templos sin dioses, donde, creo que lo ha dicho José Iniesta, ¿no? Ha leído él, ¿no? Lo ha leído, donde él se lo dedica a Federico Chopin. Yo voy a hacer una butad y se lo voy a coger las palabras de César para dedicárselas a César, ¿no? Y en concreto los dos últimos versos. Tu voz es inmortal porque no es tuya, y tu carne es efímera y doliente. La voz de César està presente i gràcies Consell Valencià de Cultura per fer-la present i també a la seva família i aquells que fent present la veu de César en les nostres lectures al voltant de César. Gràcies. Y tenemos con nosotros a Claudia y a Gustavo, los hijos de César, y me gustaría, o nos gustaría a todos, que uno de los dos, Claudia. Quiero agradecer a todos los que habéis venido aquí porque yo creo que mi padre tenía muchísimos amigos
y no estaba nada solo en esta creación poética que, a pesar de su ensimismamiento y su extrañeza ante el mundo, realmente fue una persona muy sociable y muy simpática. Entonces yo agradezco a todos los que habéis venido aquí y bueno, a las autoridades y a todo el mundo porque realmente yo creo que se lo merecía. Espérate, bueno. Yo nada más quiero decir un par de cosillas porque después de todo lo que se ha dicho aquí poco tengo que decir. Mi experiencia con respecto a mi padre es personal. Entonces, lo que yo puedo ver no es lo que ven los demás. Simplemente quiero recordar a dos personas que han sido muy importantes en la vida de mi padre. Una es Juan Gil Albert, que fue el primer presidente del Consell Valencià de Cultura y que al su regreso del exilio se encuentra con un niño prácticamente de 15 años, que era mi padre, igual que mi padre se encuentra con un señor que no sabía para nada quién era y que su madre llevó a conocer y que resulta que es que era escritor. Bueno, pues resulta que ese diálogo que se produce entre ellos dos empieza con un niño de 15 años siendo, digamos, educado por el tío Juan y con el paso de los años sucede al revés. Es mi padre el que, digamos, se hace... intenta hacer que su obra sea accesible a todo el mundo y hace su tesis doctoral sobre tío Juan. Y toda la vida fue un diálogo con él. De hecho, no se puede entender al uno sin el otro. Por eso mi antología de mi padre se llama Palabras en la cumbre, en fin. Y luego quería reivindicar el nombre de mi madre, que es que no sale nunca en ninguno de estos. Pero si es ensimismamiento... No sabéis lo que para una persona como mi padre, que era extremadamente sensible, que es que sufría por todo, ruidos, sabores, olores fortísimos, supone tener una persona que es todo lo contrario, y esa señora era mi madre, que además de todo era inteligente y culta y valiente, porque mi madre, antes que mi padre se fuera a Alemania, se fue ella a Inglaterra y ella fue la que le ayudó a, digamos, a adaptarse a un mundo de gente, de sociedad. Sí, nada, solo quería decir eso porque y ya se ha visto en las fotografías de toda la vida con nosotros y nosotros también, mi hermano, que por ejemplo ha sido el transcriptor de muchísimos de sus poemas y hemos estado ahí intentando, bueno, ahora también estamos un poco intentando ordenar los papeles de mi padre porque los poemas inéditos es porque no lo sabíamos y hay muchos más y muchas cosas que no sabemos tampoco si eso se puede o no editar, pero bueno, que saldrán porque nosotros además de todo hemos heredado el desorden de mi padre. Entonces, para nosotros los papeles son un horror porque igual que a él es que nos desbordan. Así que en cuanto tengamos la oportunidad de ordenarlo, pues pondremos a disposición de todo el mundo su obra. Y nada, solo era eso. Muchísimas gracias a todos por venir. Pues farà la clausura d'aquest acte la nostra presidenta del Consell Valencià de Cultura, Dolors Pedros. Bé, perquè toco, perquè amb les paraules de Clàudia ja eren més que suficient. Bueno, d'entrada crec que ens has emocionat i que hagis posat ahir davant a ta mare és molt i molt important, perquè el poeta està ahí i el llegirem i el gaudirem sempre, però l'acompanyava una dona i és la vostra mare. Avui és un dia gran per a la poesia. El Vicente Gallego ho diu al pròleg i crec que tots ho pensem. La generositat dels amics, dels poetes, dels familiars, de l'alcalde, de la regidoria, el cos tècnic que estan gravant-nos en tot moment, els treballadors, la taula, que ha parlat Tani també, a tots moltíssimes gràcies. La institució, el Consell Valencià de Cultura, s'ha posat avui vestit més lluïdor. S'ha vestit de poesia i el creador, li diuen César, i César Simón quedarà per sempre, ja el teníem molt present, però quedarà per sempre en la seva essència en aquestes parets i ens dignifica poder portar i fer homenatges com el que avui hem fet. Agrair a entitats i grups també que s'han adherit a l'homenatge. Aula de Poesia de la Universitat de València, Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, Clave,
Associació Cultural Conciliarte, Fundació Francisco Brines, Institut Alacantí de Cultura Juan Gil Albert, Aula de Poesia Polímnia 222 de la Universitat Politècnica de València, Banda Legendària Edicions, amb aquesta plaqueta tan meravellosa que han fet, i a les editorials Hiperión, Pretextos, Visor, Fundació Loewe i Edicions 96. I a tots i totes els que heu vingut, amics i amigues, moltíssimes gràcies, esteu a casa vostra.